la voz del Targum en los labios de Yeshua. En los días en que el Verbo caminaba entre los hombres, la tierra de Israel no solo escuchaba el hebreo antiguo de la Torá, sino también el eco vivo del Targum, la interpretación aramea que abría los misterios de Yahweh al corazón del pueblo. El Targum no era una simple traducción, era revelación. Era la Torá respirando en el idioma del exilio. Y Yeshua habló ese idioma. En las calles polvorientas de Galilea, los ancianos escuchaban sus palabras y sus espíritus temblaban. No era solo un rabino. No era solo un maestro. Era la Membrá hablando otra vez. La misma voz que habló a Abraham. La misma voz que llamó a Moisés. La misma voz que resonó en el Targum. Ahora tenía rostro, tenía manos, tenía lágrimas. Y su nombre es Yeshua. Yeshua. No solo habló arameo como lengua cotidiana, habló el lenguaje espiritual del Targum, el lenguaje donde la Membrá, la palabra activa de Yahweh, se manifestaba como presencia viva. La Membrá, la palabra que camina. El Targum usa una expresión sagrada, Membrá de Yahweh. Membrá significa palabra, pero no una palabra pasiva, sino una palabra viva, activa, creadora. Cuando el Targum dice, la Membrá de Yahweh creó los cielos, está revelando que la palabra misma es el agente de la creación. Siglos después, Yohanan, Juan, escribiría en el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Yahweh, y el Verbo era Dios. Juan 1, verso 1. Yeshua no solo conocía esta expresión, cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8, verso 58. No estaba usando poesía. Estaba hablando el lenguaje del Targum. Estaba diciendo, yo soy la Membrá eterno. Cuando Yeshua habló como el Targum, en el Targum del profeta Isaías se dice, la Membrá de Yahweh será luz para su pueblo. Yeshua declaró, yo soy la luz del mundo. Juan 8, verso 12. No dijo, traigo luz. Dijo, yo soy la luz. Era una declaración directa de identidad divina en el lenguaje que los sabios entendían. El clamor en la cruz, el lenguaje del Targum. Cuando Yeshua estaba en el madero, clamó, Eloí, Eloí, lama sabactani. No habló en hebreo, habló en arameo. Era el idioma del Targum, el idioma de la cercanía, el idioma del exilio, el idioma donde Dios sigue hablando cuando el pueblo está lejos. Incluso en su agonía, Él habló en el idioma que el corazón humano podía reconocer, porque la Membrá vino a encontrarse con los hombres donde estaban. La revelación más profunda. El Targum enseñaba que la Membrá crea, salva, hejime, habita con el pueblo. Yeshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, verso 9. No era metáfora, era revelación. La Membrá no era solo una voz. La Membrá se hizo carne. La palabra que habló en el Targum ahora caminaba entre los hombres. Lleguemos juntos a esta gran conclusión. El Targum preparó el oído del pueblo, pero Yeshua reveló el rostro de la Membrá, porque la palabra no solo debía ser escuchada, debía ser vista, debía ser tocada, debía ser conocida. Y hoy esa misma Membrá aún habla. La voz del Targum en los labios de Yeshua. Bueno, muy bien. Bueno, amados, entonces vemos entonces que tenemos toda la enseñanza acerca del que es el Targum.
algo de lo que poco se ha escuchado hoy en día, ¿no? Hablamos siempre de que Jesús habló y confirmó la escritura, que Yeshua siempre trajo la doctrina del Padre, pero cuando nosotros escuchamos ahora cuál fue la doctrina que Yeshua trajo del Padre, tenemos que irnos al Targum. Ahí es donde tenemos que afianzarnos para poder enseñar lo que el Padre quiere que se dé. Vamos entonces a entrar en el proceso del Targum, en la versión aramea de la Torá, y vamos a ahondar en lo que es la doctrina de Yeshua. ¿Qué fue lo que Yeshua dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cómo lo dijo? Y a ver si esto nos abre un panorama para poder entender el lenguaje de la estaca de ejecución, el lenguaje de Yeshua, el Señor del Shabbat, el lenguaje de Yeshua cuando sanó al paralítico. Todo eso es Targum. Y hay que verlo a la luz de la palabra. Muy bien. Entonces, la semana pasada hablábamos que había un Targum, que es el Targum de Onkelos, sobre la Torá, desde Génesis a Deuteronomio, ¿cierto? Ese es el que se manejó más que todo en relación a la Torá. Veamos el Targum de Onkelos sobre la Torá, desde Génesis, Bereshit, a Deuteronomio, de Barí. Se llama el Targum de Onkelos. Existe un texto que durante siglos determinó cómo millones de personas entendieron la palabra de Dios. Un texto que se leía en voz alta cada sábado en las sinagogas del mundo antiguo. Un texto que moldeó el vocabulario teológico que usaron los primeros discípulos de Yeshua para explicar quién era su maestro. Y sin embargo, hoy la mayoría de creyentes ni siquiera saben que existe. Se llama Targum de Onkelos. Y lo que contiene puede transformar la forma en que lees tu Biblia. Para entender el Targum de Onkelos, tenemos que viajar al siglo VI antes de nuestra era. El pueblo de Israel acaba de sufrir una de las peores catástrofes de su historia, el exilio a Babilonia. Jerusalén ha sido destruida, el templo yace en ruinas y durante 70 años los judíos viven como extranjeros en una tierra donde se habla arameo, no hebreo. Cuando finalmente regresan a su tierra, algo ha cambiado. Muchos ya no comprenden el hebreo bíblico, el idioma sagrado en el que Dios habló a Moshe. Se ha vuelto extraño para su propio pueblo. El libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, describe un momento exacto. Esdras lee la Torá en público y los levitas deben explicar el sentido para que la gente entienda lo que está escuchando. Es aquí donde nace la necesidad de traducir la palabra de Dios al arameo. Es aquí donde nace el Targum. La palabra Targum significa sencillamente traducción. Pero el Targum de Onkelos es mucho más que eso. Es la principal traducción aramea de los 5 libros de Moshe, reconocida como texto autoritativo por el judaísmo desde hace casi 2000 años. Se estima que Onkelos se desvía del sentido literal del texto hebreo más de 10.000 veces, no por error, sino para revelar capas del significado que la traducción directa no puede comunicar. Los sabios del Talmud lo llaman Targum Tidán, que significa nuestra traducción. En las sinagogas de la antigüedad, cada verso de la Torá en hebreo era seguido inmediatamente por su equivalente en el Targum de Onkelos. Era la voz que hacía comprensible la palabra de Dios para el pueblo común. Según la traducción talmúdica, fue un noble romano, posiblemente sobrino del emperador Tito, el mismo Tito que destruyó el segundo templo de Jerusalén en el año 70. Pero Onkelos renunció a los privilegios del imperio para convertirse al judaísmo. Se hizo discípulo de los grandes maestros Rabí Eliezer y Rabí Yehoshua, y dedicó su vida a reconstruir la antigua traducción aramea de la Torá, aquella que según la traducción existía desde los días de Esdras,
pero que se había perdido en el olvido. Ahora llegamos al corazón de ese texto. Hay un concepto en el Targum de Onkelos que puede cambiar por completo tu comprensión de la Biblia. Se llama la menra. Menra es la palabra aramea que significa palabra. Donde el texto hebreo habla de la presencia de Dios, el Targum introduce la memra de Yahweh como la manifestación activa de Dios en el mundo. Donde Génesis dice que Adán y Eva oyeron la voz de Dios paseándose en el huerto, el Targum dice que oyeron la voz de la menra de Dios. Donde Jacob declara que Yahweh será mi Dios, el Targum dice la menra de Yahweh será mi Dios. Ahora, escucha esto con atención. Yeshua de Nazaret vivió y enseñó en el siglo I, en un mundo donde el Targum se recitaba cada sábado o cada Shabbat en las sinagogas. Lucas, capítulo 4, nos relata cómo Yeshua mismo se levantó a leer las escrituras en la sinagoga de Nazaret dentro de la tradición litúrgica. Cuando el apóstol Juan escribió, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, no estaba usando un concepto filosófico griego ajeno a sus oyentes. Estaba hablando en el lenguaje teológico que todo judío de primer siglo conocía. El lenguaje del Targum, el lenguaje de la menra. La palabra que creó el mundo en Génesis, la memra, que mediaba entre Dios y su pueblo en el Targum, es la misma palabra que según Juan capítulo 1 versículo 14 se hizo carne y habitó entre nosotros. El Targum de Onkeos no es una curiosidad académica, es una llave que abre puertas que la traducción moderna no puede abrir sola. Es el puente entre la Torá y el Evangelio, entre el Dios que habla en Génesis y la palabra que se hace carne en Juan. Cuando leas tu Biblia, recuerda, detrás de cada palabra hay siglos de tradición interpretativa. Y a veces, para entender mejor lo que Dios quiso decir, hay que escuchar las voces antiguas que lo tradujeron para su pueblo. El Targum de Onkeos es una de esas voces, y ahora también tú la conoces. Si apuntamos en el Targum con la doctrina de Yeshua, llegamos a la esencia de lo que Yeshua nos quiso decir. ¿Se imaginan una versión extendida de la Biblia? Algo así como el corte del director de una película, pero que añade diálogos perdidos, escenas que no conocíamos y explicaciones directamente en el texto sagrado. Suena a fantasía, ¿verdad? Bueno, la cosa es que algo así existe, y hoy vamos a descubrir el fascinante mundo del Targum. Pensemos en el siglo VI a.C. El exilio a Babilonia lo cambió absolutamente todo. Durante generaciones, el pueblo judío adoptó el arameo, que era el idioma común del imperio. Cuando por fin pudieron regresar a su tierra, se encontraron con una crisis tremenda. Sus escrituras sagradas estaban en hebreo, una lengua que la mayoría ya no entendía. Esta era la pregunta fundamental. La conexión directa con el texto sagrado se estaba rompiendo. Hacía falta un puente, una solución para que la palabra de Dios volviera a ser accesible para todos. Y esa solución no fue, digamos, un libro nuevo y ya. No, fue un proceso mucho más dinámico, una traducción que literalmente cobraba vida en el corazón de la comunidad. Bueno, empecemos. Nuestra investigación arranca con una historia que, se supone, todo el mundo conoce. El primer asesinato de la historia. Pensemos en el momento. Es crucial. Están los dos primeros hermanos de la humanidad, solos en el campo. Se siente la tensión en el aire. Y la Torá nos cuenta que, justo antes de todo, Caín le dijo a su hermano Abel. Pero, ¿qué? ¿Qué fue lo que le dijo? Esa pregunta y el hecho de que no haya respuesta en el texto es justo el inicio de todo este misterio. Y aquí viene el giro de la trama. El Targum de Jerusalén no rellena ese hueco con un simple ¿qué onda, hermano? No. Lo que hace es inventarse un debate filosófico tremendo. Pone a Caín como un tipo que dice, mira, no hay justicia, no hay un juez, no hay otro mundo, a los buenos no les va bien. Y Abel, por supuesto, defiende la justicia de Dios. De pronto, el primer asesinato de la historia, ya no es por celos, es por una discusión teológica. El Targum no solo nos da el diálogo que faltaba, sino que cambia por completo el motivo del crimen. Increíble. Ahora, claro, no todos los Targumim eran iguales.
Había distintas tradiciones, diferentes estilos, por así decirlo, y una de las más creativas y expansivas fue la que creció en la antigua Judea, la que conocemos como la tradición de Jerusalén. Mientras que el Targum que se consideraba oficial, el llamado Ónkelos, buscaba ser más literal y directo, casi como una traducción moderna, el Targum de Jerusalén era otra cosa. Era expansivo, parafrástico y no tenía ningún problema en añadir material para aclarar, explicar o hasta embellecer la historia. Su estilo de verdad era único. Rellenaba los huecos en las historias como lo que vimos con Caín y Abel. También era extremadamente cuidadoso en cómo hablaba de Dios, para evitar cualquier lenguaje que lo hiciera parecer demasiado humano. Y además, añadía moralejas y explicaciones teológicas, convirtiendo cada lectura en una lección profunda. Muy bien. Con todo eso en mente, volvemos a 1956. Regresemos a la Biblioteca Vaticana, a ese momento exacto en que siglos de historia oral y fragmentos escritos convergen, finalmente, en las manos de Alejandro Diez Macho. Lo que Diez Macho tenía frente a él era un manuscrito que, según la etiqueta, contenía el Targum de Ónkelos, una versión babilónica súper conocida y muy estudiada. Vaya, como encontrar un libro común en una sección de tesoros. Pero, en cuanto empezó a leerlo, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Ni el dialecto arameo, ni el estilo, ni el contenido, nada coincidía. La diferencia era abismal. Lo que el catálogo describía como el Targum de Ónkelos, un texto bastante literal de Babilonia, era en realidad algo mucho más antiguo y raro, la tradición palestinense, la de Jerusalén. Una tradición que no solo traducía, sino que interpretaba, y que los académicos creían perdida para siempre, salvo por unos pocos fragmentos dispersos. Imaginen ese momento de revelación, darse cuenta de que lo que tenía enfrente no era una copia más de un texto conocido, sino el único testigo completo de una tradición que se había dado por desaparecida. El manuscrito fue rebautizado como Códice Neofiti I, en honor a la Casa de los Neófitos de Roma, de donde provenía. A partir de ese momento, dejó de ser un error en un catálogo para convertirse en un pilar para la investigación. Entonces, ¿por qué fue tan importante este descubrimiento? ¿Qué cambió realmente el Códice Neofiti I para los historiadores y los estudiosos de la Biblia? Bueno, su importancia es monumental. Para empezar, es el único Targum palestinense completo del Pentateuco que se ha encontrado. Pasamos de tener fragmentos a tener la obra entera. Además, es una ventana única a la teología judía antes de la destrucción del templo en el año 70, una época de una efervescencia religiosa enorme. Y por si fuera poco, es un tesoro lingüístico, lo más cercano que tenemos al arameo que se hablaba en Galilea y Judea en el siglo I. Entender este mundo de los Targumes le da una profundidad completamente nueva a una de las frases más famosas de toda la historia. Hoy leemos el verbo o el logos y quizás pensamos en filosofía griega, en algo muy abstracto. Pero, ¿y si para un judío del siglo I que escuchaba esto, la idea no era para nada nueva? ¿Y si le sonaba increíblemente familiar? Claro, es que la idea no salió de la nada. En los Targumes había una preocupación por no hacer a Dios demasiado humano. Evitaban decir que Dios hablaba o caminaba directamente. Así que desarrollaron un concepto increíble para describir la acción de Dios en nuestro mundo. Y ese concepto es la membra. La membra es la palabra de Dios, sí, pero no solo una palabra dicha, sino una palabra en acción. Es la presencia activa y creadora de Dios manifestada. Así, en vez de Dios caminó, el Targum decía la membra de Dios caminó. Era el puente perfecto entre lo divino y lo terrenal. Y aquí es donde todo encaja. Escuchen esto. Es de un Targum sobre la noche de la Pascua. Suena familiar, ¿verdad? Entonces, cuando el Evangelio de Juan dice que el verbo, la memra, se hizo carne, no estaba lanzando una idea nueva. Estaba diciendo algo radical, que esa misma presencia activa de Dios, tan conocida por la tradición, ahora estaba aquí, habitaba entre nosotros. Pasemos a otro caso fascinante. Este nos muestra cómo las historias del Nuevo Testamento muchas veces están, literalmente, conversando con las tradiciones populares que vivían en los Targumes. Una frase muy poderosa, a menudo debatida, cuyo significado se vuelve clarísimo cuando la escuchamos en su idioma original, el arameo. Generalmente, atar y desatar se ha interpretado como una autoridad para permitir o prohibir cosas, como en las discusiones de los rabinos. Pero
Y si el arameo que se hablaba en esa región nos diera otra pista, una capa de significado mucho más personal y profunda. Aquí está la clave. El verbo arameo será, que se traduce como desatar o soltar, también era un término súper común para decir perdonar. De hecho, en los tárgumes se usa así constantemente. De repente el pasaje cambia. Ya no se trata solo de establecer reglas, sino de la remisión de los pecados. Desatar en la tierra no es solo legislar, es perdonar. Y esta forma de pensar, esta riqueza cultural y lingüística, no se queda solo en los evangelios, también moldea los argumentos de una de las mentes más brillantes del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que, no lo olvidemos, era un fariseo erudito que pensaba con estas mismas herramientas. Aquí vemos la mente targúmica de Pablo trabajando a toda máquina. Cuando habla de una roca que lo seguía en el desierto, eso no está en el texto hebreo. Él está citando una leyenda popular de los tárgumes, una ilustración que sabía que su audiencia iba a reconocer al instante. Incluso sus citas de los salmos a veces se parecen más a la versión del Targum que al original. Estaba, en pocas palabras, hablando el idioma de su gente. Entonces queda una pregunta en el aire, ¿no? Si estos textos empezaron como una tradición oral que estaba prohibido escribir, ¿cómo es que han llegado hasta nuestros días? Pues con el paso del tiempo, la necesidad de preservar toda esa riqueza interpretativa fue más fuerte que la prohibición. Las diferentes tradiciones orales empezaron a compilarse y a ponerse por escrito, asegurando así que este tesoro de sabiduría y tradición no se perdiera para siempre. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito que tenía el Targum? El Targum no era cambiar la palabra, no era cambiar la Torá, sino acercar el mensaje de la Torá al corazón del pueblo. Era la palabra, la Biblia, explicada al lenguaje del alma. Eso es el Targum. No era cambiarla ni interpretarla. Ni esto es lo que quiere decir, ni esto es lo que fulano piensa, ni es lo que sultano piensa. No, el Targum, el propósito era acercar el mensaje de la Torá para que el pueblo entendiera las palabras de Adonai. Están conmigo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si eso era para el antiguo Medio Oriente o para la Tanakh, digámoslo, porque está comprendido el Targum en toda la Tanakh, entonces, ¿dónde está Yeshua en el Targum? Porque todo tiene que apuntar a Yeshua. ¿Dónde está Yeshua en ese Targum? Descubrámoslo, miremoslo, observemos las palabras y verán que vamos a ver todo el proceso de donde está apuntando el Targum y por qué Yeshua utilizó el Targum para enseñar. Muy bien. Yeshua aquí es donde él da el mensaje y ese mensaje se vuelve poderoso. El Targum es una palabra clave para hablar de la acción visible de Elohim, de la Memra, que significa la palabra o la manifestación de Yahweh. Yeshua es la Memra que vino a manifestar el reino de Yahweh. Yo quiero decirles algo. Voy a dar una enseñanza acerca de la manifestación del reino de Adonai y del reino de los cielos, porque eso es sumamente importante entenderlo a la luz del Targum. Bien. Entonces, en el texto hebreo, el original, cuando se dice Yahweh habló o Yahweh apareció, el Targum muchas veces lo va a traducir como les estoy enseñando. La Memra habló. Por eso Yeshua dijo, yo soy la Memra, yo soy el que soy. Yo vengo a traer, antes de hablar, yo soy la Memra. El mismo manifestándose en su gloria y en su poder para un pueblo. Entonces, cuando en el antiguo Medio Oriente, en la Tanakh, dice, y habló Yahweh, por favor todos repitan, habló la Memra. Presencia visible de Adonai. Exactamente. La presencia de Adonai, de un Adonai
Invisible. Muy bien. Porque Adonai no tiene imagen. Entonces, cuando nosotros vemos que en la Tanakh y habló Yahweh, ¿quién le habló a Moshe? La Memra. ¿Quién le habló a Abraham? La Memra. ¿Quién le habló a Jacob? La Memra. ¿Quién le habló a los profetas? La Memra. ¿Quién habló? La Memra de Adonai. La presencia de Adonai, de un Adonai invisible. Ahí está representada la Memra. Y eso tiene que ir acompañado de una poderosa manifestación de Adonai. Entonces, la Memra es la palabra de Adonai, que no apareció en Abraham solamente, sino desde el principio. Y la Biblia dice, y en el principio ya estaba la Memra hablando, ya estaba manifestando su gloria y su poder. Muy bien. De hecho, esa es la parte más importante de toda la enseñanza del día de hoy, la Memra. Muy bien. La Memra fue la que dijo, y sea la luz, y fue la luz. La Memra fue la que dijo que sepárese el cielo, la luz y la oscuridad. La Memra dijo, y los bendijo Yahweh. La Memra fue la que creó, porque esa fue la palabra creadora de Adonai. Recuerden lo que les he enseñado. Adonai, en el capítulo 1 de Bereshit, creó todo y no volvió a crear nada, porque ya lo había creado. Yeshua no necesitaba crear nada. Si usted se da cuenta, Yeshua toma el polvo de la tierra y no dice, y creó el polvo de la tierra. Ya estaba creado, porque él la había creado. Su palabra la había creado. Su Memra la había creado. Yeshua no necesitaba volver a crear absolutamente nada, porque ya había sido todo creado. Utilizó la palabra formó, que es diferente. Muy bien, eso ya lo hemos hablado en Bereshit. Ok. La Memra de Yahweh fue la que redimió. La Memra, la presencia de Adonai, de un Adonai invisible, habló y redimió a la humanidad. Yeshua es el redentor de la humanidad, el que hizo el trabajo perfecto por nosotros fue la Memra, porque él es la palabra, viva, activa para nosotros hoy. Muy bien. Entonces Yeshua, es decir, en el Targum, personifica la palabra de Elohim como un ser que actúa, crea, salva y manifiesta. Ya, esa línea no se puede quitar de nosotros. Nosotros tenemos que caminar y caminar sobre esa línea. Yeshua, la palabra de Elohim, que fue el que actuó, que fue el que creó, que fue el que salvó y que fue el que manifestó. Porque todos nosotros creemos que Yeshua, Adonai, Ejad. ¿Sí o no? Ya, para nosotros no hay dualidad. Para nosotros no es que Yahweh creó y luego mandó a Yeshua y le dijo, vaya Yeshua y mire a ver si lo que yo creé está bien. No. Acuérdense que es sumamente importante entender que aquí hay un Ejad. Y que ese Ejad creó, ese Ejad salvó y ese Ejad se manifestó. Entonces, basado en eso, esta Memra es Yeshua HaMashiach, que la Biblia dice que es la palabra hecha carne, que habitó entre nosotros, activa en nosotros. Juan 1:4, activa en nosotros. Muy bien. Váyase conmigo a Juan 1:4 para que lo vuelva a leer. 1:14, perdón, para que lo vuelva a leer. Que es bueno que cuando nosotros tengamos la clase, recordemos el versículo y volvamos a repetir el mensaje. A veces lo damos por hecho que nosotros no lo sabemos, pero a veces es mejor volverlo a leer. Y aquel verbo, la Memra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan por allá de Éxodo 25, verdad? Verso 8 que dice, y harán un santuario para mí y habitaré, ¿qué? En medio de ustedes, la Memra.
y vimos su gloria, gloria como del primogénito o del unigénito. Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acuérdense, Yeshua es el primogénito de Miriam, pero no del Padre. Del Padre es el unigénito, porque es Ejat. Eso es sumamente importante. Todo esto que les estoy diciendo tiene que otra vez refrescar nuestro bagaje espiritual en Yeshua. Muy bien. Entonces Yeshua es el ejemplo en el Targum, como está en Génesis capítulo 3, verso 8, donde el texto hebreo dice, y oyeron la voz de Yahweh que caminaba en el huerto. ¿Quién caminaba en el huerto? La membra. Eso es lo que está diciendo la palabra de Adonai. Y oyeron la voz de Yahweh que caminaba en el huerto. La presencia de Adonai invisible manifiesta en el huerto. Yeshua. Amén. Estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces en el Targum dice que y oyeron la voz de la membra y Yahweh estaba ahí caminando con su pueblo, con Adán y la varona en el mismo huerto del Edén. Yeshua en su presencia, caminando con la primera creación, con la creación perfecta que él había hecho. La misma palabra de Yahweh que caminaba entre los hombres. Entonces vemos que esa palabra, ese nombre de Yeshua, esa membra de Yeshua, visible ahí, invisible, perdón, la palabra es invisible. El rostro revelado del invisible. El rostro de Yeshua caminando sobre esa palabra profética. Yeshua. Así como el pueblo en los tiempos antiguos necesitaba entender la palabra en su idioma, hay muchos creyentes que necesitan volver a oír la voz de la membra, la palabra viva, Yeshua. Hoy en día la gente está necesitando urgentemente volver a escuchar y hacerle una auditoría espiritual a lo que está escuchando. Porque por no hacerle una auditoría, usted ve que en muchas ocasiones en redes sociales, videos, Facebook, bueno, en diferentes partes, la gente saca una interpretación y la hace verdad. Por ejemplo, una de las interpretaciones que son del Talmud son para el tiempo de Purim, que la gente se tenga que emborrachar hasta olvidar al malvado Amán. Pero la Biblia, la Torá, no está indicando eso. En el Targum nunca estuvo el que la gente se tuviera ni que disfrazar, ni que se pusieran a tomar hasta emborracharse. Eso viene del Talmud. Entonces, y se volvió una doctrina. Entonces tenemos gente que se va, que se disfraza, que toma, que hoy en día salieron, imagínense lo interesante del tema. Gente que estuvo metida en el alcoholismo antes de llegar a la Torá o al cristianismo. Y hoy en día llegaron a Torá y volvieron a tomar, volvieron a beber, volvieron a lo que antes habían sido liberados por la mano de Adonai. Porque cuando llega la Torá les dicen que se pueden tomar, que no hay ningún problema, que finalmente es parte de la Torá. No te equivoques. Y no podemos volver doctrina algo que no es doctrina. Entonces vamos entrando a la auditoría que le vamos a hacer para poderla discernir. Yeshua no vino a traducir el mensaje, sino a encarnarse en el mensaje. Él no vino a decirnos, oiga, lo que quiso decir esto no es, o lo que quiso decir el otro no es. Él dijo, y yo lo he citado miles de veces, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Ustedes tienen que seguir la Torá, pero no sigan lo que ellos les dicen, porque hacen y no dicen y no hacen. Fíjense lo interesante. Ustedes sigan la Torá de Moshe. Espacio académico. En este episodio vamos a hacer... ¿Quién está por dar otra clase? Ay,
Hágale cuac que les voy a jalar las orejas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Bueno. Cuando Jesús enseñaba, entonces no necesitaba solo de letras, revelaba el corazón del Padre. Él estaba diciendo, miren, yo vengo a revelar, porque yo soy la mendra, yo estoy enseñándoles a ustedes por dónde ustedes tienen que caminar y cuál es el camino que tienen que seguir. Así que el llamado de hoy es: no te conformes con escuchar. No te conformes solamente con traducciones humanas. Saben, hace unos días, hace 3 días atrás, yo dije algo del servicio con respecto al tema que estaba dictando, y vino mi hijo y me dijo: ma, ¿por qué tú dices que las 3 cruces no tienen nada que ver con la Biblia? Le dije: porque nunca existieron en la Biblia. Nunca la Biblia nos dijo eso. Fue la forma de la traducción. Y le di un estudio en exégesis y le dije: Yeshua nunca fue crucificado en una cruz. Yeshua fue crucificado, fue colocado en una estaca que fue un árbol. Exégesis, Sebas, en un Eretz. Y la Biblia dice que al lado y lado le colocaron 2 hombres, porque los 2 hombres estaban cerca de él, porque eran árboles, y ellos llevaban ¿cómo se dice? El trasaño, como el palo de que llevaban hacia el lado para luego ser colocados ahí. Y la Biblia lo dice claramente, y lo muestra cómo lo tradujeron del griego y luego cómo lo manipularon en Roma. Y eso es increíble, porque nosotros, ustedes saben, aquí en Estados Unidos hay una cultura, yo no sé si todos conocen la cultura de Estados Unidos, pero la cultura de Estados Unidos es que toda iglesia tiene 3 cruces afuera. No sé si en Chile o en los otros países, pero no, aquí sí. Casi todas las iglesias tienen 3 cruces afuera, representando al de la derecha, al de la izquierda y a Jesús. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si van a colocar un símbolo, pues coloquen 3 árboles, porque esa es la verdad. ¿Sí ven? Entonces, todos esos tipos de interpretaciones y todas esas cosas que necesitamos entender y analizar, es sumamente importante verlo a la luz de las Escrituras. Entonces, recapitulando, porque voy a entrar en terreno de doctrina. Yeshua hizo en enseñanza de exégesis. Yeshua nos enseñó claramente lo que era y lo que no era. Bien. Entonces, ¿qué deja la auditoría de la membra? Yeshua quiere que nosotros caminemos de nuevo por el huerto interior, que volvamos al huerto del Edén y que escuchemos su voz. Eso es lo que Él está queriendo decirnos. Escuchen mi palabra. Por eso Romanos capítulo 10, verso 17 dice: la palabra viene por el oír, y el oír por la palabra de Adonai. Porque cuando tú escuchas el mensaje profético de la membra, la palabra llega a ti. Como un silbido apacible, empieza a dar su fruto y su poder. Entonces, el Targum nos recuerda que la palabra no es solo texto, sino la persona de Yeshua. Yeshua es la voz que caminó en el Edén, el que habló a Abraham, el que guió a Israel por el desierto, y la voz que hoy nos llama por nuestro nombre, Yeshua. Ahora, perdónenme que me adelante, creo que me adelante, sí. Entonces ahora, ¿qué les parece? Si entendemos la palabra del Targum y vamos a lo contrario de esa palabra, y esa palabra me la dio el Señor, me habló al corazón y me expresó una palabra esta semana con este tema que estoy dando. Y Él me dijo: la gente no está buscando el Targum, la Torá viviente, la edición especial que el Padre tiene sobre nosotros, la palabra de Adonai. La gente quiere el pan de su propia doctrina y quiere la vestidura de su propia justicia. Pero quiere el nombre. Quiere decir: este es mi nombre.
Déjeme explicarle un poquito sobre esto para que luego continuemos con el tema del Targum. Váyase por favor a Isaías, que tengo una palabra para ustedes. Una palabra que el Padre me dio hace unos días atrás. Y resulta que esta palabra era para las mujeres, para las hermanas de la congregación, con respecto a la campaña que vamos a hacer de 33 días de oración. Y el Padre me dijo, esto es para los pastores. Y hoy, en este momento, trabajando el tema del Targum, vamos a ver por qué el Padre está tan empeñado en que nosotros entendamos doctrina. Porque en Torah es peligrosísimo, más peligroso que cualquier otro tiempo en la historia, desviarnos en Torah. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos cuál es la doctrina de Israel, Casa Integral. ¿Qué creemos y qué no creemos? Y de ahí no nos vamos a mover. Y esto tiene que ir ahondando en nuestros corazones y fundamentarnos en nuestra vida espiritual. Bien, vaya a Isaías capítulo 4. Esta cita se las estoy enseñando en la campaña de 33 días de oración por el esposo, en el primer día a las mujeres, llamándole la atención en varios aspectos espirituales. Ahora la voy a hacer a través de la Torá, en el sentido del ministerio, ¿cierto? Y nos vamos a ver esta cita y la vamos a discutir entre todos. Isaías capítulo 4, verso 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos hablando de un texto en el capítulo anterior, en el capítulo 3, estamos hablando de un juicio de Yahweh contra Judá y contra Jerusalén. En el capítulo 3 estamos viendo que Israel está en juicio. Y en el capítulo 4 comienza diciendo esto. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, usted está leyendo el versículo conmigo, ¿cierto? Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita de nuestro oprobio. Muy bien. Desglosemos esto en doctrina del Targum, desglosemos esto en la doctrina de Adonai. En este texto, vemos en el juicio, los hombres de Judá habían muerto, había juicio, había disciplina de Yahweh para ese tiempo. La sociedad de este tiempo estaba desequilibrada, porque vemos que habían más mujeres que hombres. Pero ¿qué tipifica la mujer en la palabra de Adonai? La iglesia. Y habían 7 mujeres en ese tiempo. Y 7 mujeres que necesitaban de cobertura. Note lo que le voy a enseñar, amados. Porque esto nos ha pasado a todos en el ministerio y usted me va a decir, sí, pastora, tienes toda la razón. Había una escasez de cobertura masculina. Las 7 mujeres necesitaban de un hombre. ¿Qué nos muestra? Nos muestra que esas mujeres, la mujer representa a la iglesia y ella le dice, nosotras comeremos nuestro pan. Hágale un paréntesis ahí, diga, nosotras haremos nuestra propia doctrina. Porque está hablando de pan, de comida. Nosotras haremos nuestra propia doctrina. Usted no se preocupe por la doctrina. Nosotras la haremos de nuestra manera de ser. A nosotras no nos preocupa eso. Usted no se preocupe por la doctrina, le dice al Padre. Nosotras nos ocuparemos de que esa doctrina la podamos discernir y la podamos dar. ¿Cuánto hoy en día tenemos ese problema tan serio de que cada cual quiere comer su propia doctrina? ¿Verdad? De que cada cual quiere decir qué quiere y qué no quiere hacer dentro de la palabra de Adonai. Cada cual quiere decir qué le gusta creer y qué no le gusta creer.
Pero yo creo que nosotros tenemos que alinearnos toda la vida y todo el momento que tenemos a lo que el Padre nos está diciendo. Entonces, póngale ahí comida. No necesitamos sino que tú nos des la cobertura. Y dice, y nos vestiremos de nuestro propio vestido. No necesitamos más de ti. Nuestra propia justicia. Nosotros haremos de la doctrina como a nosotros nos parece. Entonces, bajamos la doctrina de la gracia, bajamos la doctrina del Talmud, bajamos la doctrina de la Cábala, bajamos la doctrina de los bautistas, de los metodistas, de esto, de lo otro, de aquello, y nos pegamos y nos comemos nuestro pan de doctrina. Por eso es que tenemos serios problemas en discernir la verdad. Cuando nosotros tomamos la posición, yo escucho a este, yo escucho a este, yo escucho a este, yo escucho a este, comemos nuestra propia doctrina, nuestro propio pan, como a nosotros nos parece, porque es que nosotros somos así. Y nos vestimos de nuestra propia justicia. Eso es lo que está pasando en este momento. No hay cobertura de sumisión. Pero, dice nuestra propia justicia. Dice, solamente permítenos llevar tu nombre. Solamente permítenos decir Adonai, Iglesia Adonai. Déjanos llevar tu nombre. Solamente permítenos llevar Casa de Israel. O déjanos llevar tu nombre. Yahweh, Jireh, llámelo como usted quiera. Déjanos ponerle tu nombre. Pero no te metas en la doctrina Yeshua y no te metas en la justicia de nosotros. Aquí adentro nos la arreglamos nosotros. Y eso es para llevar tu nombre y que quites de nosotros el oprobio, para que no digan que estamos solos y hacemos lo que queremos. O para que no digan que llevamos nuestra propia manera de pensar, déjanos poner el letrero. Pero adentro, tú no eres Yeshua, tú no tienes que decirnos a nosotros que eres Yeshua, tú simplemente eres un hombre, tú simplemente naciste del espermatozoide de Moisés, tú simplemente eres Yeshua. ¡Wow! ¿Por qué entonces nosotros tenemos que entender la enseñanza de hoy? Porque no podemos seguir comiendo doctrina y doctrina y doctrina de cualquier persona. Es doctrina. Entonces nos vestimos en nuestra propia ropa de justicia, pero permítenos llevar tu nombre. En el verso 2, que ahí es donde yo quiero llegar con ustedes, en el verso 2, la Biblia nos dice algo. Miren, Yahweh, la membra hablándonos. En aquel tiempo, el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, a los que me buscan, a los que no me buscan para comer pan, a los que no me buscan para vestirse en su justicia, a los que no me están buscando para nada más poner su nombre, sino para los que entienden la voz profética de Yeshua. ¿Se dan cuenta que cuando estudiamos este tema, el Targum, tenemos que entender qué es lo que el Padre nos está diciendo? Isaías nos dice entonces que la iglesia de hoy en día poco quiere someterse a la doctrina de Yeshua. Poco quiere que le prediquen la doctrina de Yeshua. Usted se da cuenta hoy en día, la gente le dice, no, porque yo ya conozco eso, yo necesito que me lleven por otro lado. Y se van por otro lado. Se van en la cábala, se van en otra doctrina, y viven bajo el nombre sin la justicia, vestidos de justicia de Adonai, y sin la comida verdadera de la doctrina, porque estamos en búsqueda de cosas nuevas. Tengo noticias, la rueda ya fue inventada, la palabra ya está hecha, sé que es la hierba, marchitas en la flor, pero la palabra de Adonai permanece para siempre. ¿Qué está pasando hoy en día? Pues que no hay identidad.
La gente dice, encontré mi identidad. Me encanta la canción del pastor Benny. Esa canción, esa letra se la reveló el Padre. Encontré mi identidad en Yeshua HaMashiach, Yahweh me Elohim. Pero parece que la gente cree que llegó a la identidad y resulta que se encuentra con otra identidad que no es Yeshua. Y mientras que la identidad no sea Yeshua, perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo. Entonces, ¿qué quiere el hombre? El hombre quiere su justicia sin redención. El hombre está en una escasez de autoridad hoy en día. Claro, estamos en los últimos tiempos. El enemigo no quiere que la gente se sujete a nadie. Entonces no hay sumisión de autoridad. Pero hay un deseo de estar bajo el letrero sin transformación. Y ustedes no me negarán que tenemos gente así en las quejilas. Hay un deseo de estar bajo un letrero, pero sin transformación. Y ese es el punto correcto por el cual Yeshua nos avisó y nos dijo, va a haber cambios en la vida espiritual. Veamos entonces lo que es la doctrina que Yeshua nos predicó, que nos enseñó. Yeshua desde el Targum. Entremos a esos niveles. Ya hablamos del Targum de Onkelos, ya hablamos del Targum de Yohanan, ya tenemos lo que es el Targum de Jerusalén. Ahora entremos en el Targum desde la perspectiva de Yeshua. Siempre entendiendo que no es que sea que esté reemplazando la Torá, sino haciéndonos la pregunta correcta. ¿Qué era el Targum en tiempos de Yeshua? ¿Por qué era tan importante en los tiempos de Yeshua el Targum? El Targum no era originalmente un libro impreso como hoy lo conocemos. Es importante resaltar esto. En el siglo I se leía la Torá en hebreo y luego un Metur Germán la explicaba en arameo. La explicación incluía una interpretación toráica. Muy bien. Era la palabra es viva. No solo la traducción. Nosotros vemos que el más conocido más tarde fue el Targum de Onkelos, que ya lo tocamos, pero en tiempos de Yeshua muchos Targunim eran tradicional, oral. Y esto tiene que quedar claro para nuestra enseñanza del día de hoy. Ahora, entonces, la pregunta que todo el mundo me hizo fue, ¿entonces Yeshua citaba el Targum? Primero que todo, aclaro que no tenemos evidencia de que citara un Targum escrito específico. Aclaro el concepto porque no queremos hacer doctrina donde no hay doctrina. Pero sí enseñó dentro del mundo teológico del Targum. Yeshua predicaba en las sinagogas. Cuando leyó y le pasaron el papiro, la Torá de Isaías, digámoslo de esa manera, en ese contexto el pueblo entendía la escritura a través de la lente aramea interpretativa. Por eso es tan importante entender que a Yeshua le pasaron un episodio del Targum, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, es tan interesante ver cómo Yeshua manejaba, porque sabía arameo y sabía hebreo, pero estaba entendiendo desde el lente arameo interpretativo. Muy bien. Entonces, pero si enseñó dentro del mundo teológico del Targum, y vemos que Yeshua predicaba en las sinagogas, y vemos que el libro de Lucas, capítulo 4, cuando uno lo narra, que está en la sinagoga y que tuvo el momento de leer las escrituras, pues no leyó las escrituras del Brit Hadashah porque no existían. Leyó desde el lente interpretativo del arameo. Ahora bien, entremos a esa evidencia de conexión conceptual. La menra, que ya dijimos que es la palabra activa de Adonai, el mismo Yeshua HaMashiach, la menra, en los Targudim aparece entonces la menra de Yahweh como manifestación activa de Yahweh. El mismo Yeshua hablando a su pueblo. Muy bien. Vemos entonces que
Yeshua toma la escritura de Isaías capítulo 61 y lee, y nosotros vemos esa lectura en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18. Cuando él está declarando que se ha cumplido Isaías 61, él mismo está activando una expectativa mesiánica en el Targum ya ampliada. Por supuesto que lo vemos patente en esta cita bíblica y en todo lo que Yeshua caminó en su manejo de enseñanza. Ahora, permíteme hacer la pregunta del $1.000.000. ¿Qué significa esto espiritualmente? Primero que todo, no significa que Yeshua dependía del Targum. Y tampoco significa que el Targum sea superior al texto hebreo. Sumamente importante. Yo no estoy diciendo, ni estoy enseñando, ni estoy impartiendo en la enseñanza de que el Targum es superior al texto hebreo. El texto hebreo es superior al Targum. Pero para después del exilio, entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que ir. Después del exilio, la forma de la traducción es en el Targum. Y ahí se necesita entenderlo muy bien para entender las versiones bíblicas de hoy en día. Bien. Vamos a entender entonces que Jesús hablaba el idioma del pueblo en ese momento. Y que él estaba conectando con su marco interpretativo. O sea, estaba revelando la intención original de la Torá, que era mucho más allá de la tradición que había en ese momento. Él no era producto del Targum. No, jamás. Él era la autoridad que lo superaba. La memra activa. Esto tiene que quedar claro en nuestras vidas. Entonces, la declaración profética para nuestra congregación hoy es que Yeshua no predicaba una tradición. Yeshua predicaba revelación. Él no repetía el Targum. Él revelaba al Padre. Esa era la función que el Padre le había entregado a él en su oficio, en su primer oficio, en su venida. Muy bien. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, en el estudio bíblico del día de hoy, tenemos que hacer claridad en ese aspecto espiritual para poder entender el mensaje de la memra, el poderoso mensaje que tiene la doctrina de Yeshua, el logos, ¿verdad? Que tanto hemos compartido y que tanto hemos dicho, pongámosle cuidado al logos, porque ahí es donde está la revelación bíblica de nuestra vida. Y esto tiene que sonar claro hoy para nuestros corazones, para nuestras mentes, y abrirle un panorama espiritual a la enseñanza del Targum, que es sumamente importante en nuestros corazones, en nuestras mentes espirituales. Para esto, pues, esto va a cambiar, tiene que cambiar nuestras vidas en la enseñanza. Hoy en día nosotros tenemos varios tipos de doctrinas. Bueno, concluyamos. El Targum nos recuerda que la palabra no es solo el texto, sino la persona del texto, la persona activa del texto. Yeshua es la voz que caminó en el Edén, la que habló con Abraham, la que guió a Israel por el desierto y la voz que hoy nos llama por nombre. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Qué les parece si tomamos este momento y oramos? Y le pedimos al Padre de esta manera: vuelve tu corazón a la doctrina del Maestro. Ese es el llamado del Padre hoy en día. Abacados, tú que hablaste desde el monte, tú que diste tu voz en el fuego y verdad, hoy nos postramos delante de ti, reconociendo que muchas veces hemos seguido la voz del hombre más que la voz del Hijo. Perdónanos, Yahweh, por haber buscado conocimiento sin revelación, por haber amado la letra y descuidado el espíritu, por haber preferido la tradición a tu
a tu instrucción viva. Haz volver nuestro corazón a la doctrina pura de Yeshua, la palabra que se hizo carne, la membra que caminó en el huerto, la voz que trae vida y no condena, la Torá estricta con fuego en el corazón y no en piedra. Quita de nosotros el velo del Talmud del hombre. Rompe las ataduras de la religión. Derriba los altares del orgullo doctrinal y restaura en nosotros el hambre por tu verdad eterna. Queremos ser discípulos del Maestro, no repetidores de tradiciones muertas. Queremos oír tu voz en cada enseñanza, caminar en la luz de tu palabra y verdaderamente ser transformados por la revelación del reino. Espíritu de verdad, haznos volver a la fuente, a la doctrina del Padre revelada en el Hijo, a la palabra viva que purifica, que santifica, que establece tu reino en nosotros. Abba, que se levante una generación que no mezcle tu palabra con dichos del hombre, una generación que enseñe con fuego, con pureza y con ruaj, una generación que viva no por la letra, sino por el Espíritu. Porque tu Hijo dijo, mi doctrina no es mía, sino de la que me envió. Y esa doctrina que hoy queremos abrazar. Que ese Targum siempre nos recuerde la palabra de Adonai activa en nuestras vidas.